El mandatario venezolano busca resguardar sus depósitos de metal en el exterior y envía los lingotes a Moscú. El sultán Erdogan como puente. Nicolás Maduro entendió que ya no le comprarían más petróleo, y que los bonos y depósitos en Estados Unidos podía darlos por pedidos. Y que el próximo paso sería incautar el oro venezolano en el exterior, un tercio de las reservas del país. Desde octubre Venezuela venía tramitando retirar 14 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Pero en el proceso de gestión para intentar movilizar los lingotes, duplicó su posición en esa institución, 31 toneladas, equivalentes a 1.200 millones de dólares, se sumaron 17 toneladas provenientes del Deutsche Bank. En diciembre, el presidente del Banco Central venezolano, Calixto Ortega, inició las gestiones para repatriar esos lingotes, pero fue infructuosa. Ahora, tras la autoproclamación de la semana pasada, Guaidó se apuró a pedirle a la primera ministra británica, Theresa May, que frene el envío. Le pido detener esa transacción ilegítima. Si el dinero se transfiere será usado por el régimen de Maduro para reprimir al pueblo. La misiva también fue entregada al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Y aunque el banco y la oficina de May no respondieron a la solicitud, las autoridades británicas se mostraron reacias a movilizar los lingotes solicitados por el gobierno de Maduro. Escuchando también a los funcionarios norteamericanos, Trump le pidió al secretario de Estado, Michael Pompeo, y al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, que intercedieran ante sus pares británicos para privar al régimen de sus activos en el extranjero. Los yanquis vienen por el petróleo, y por el oro como pasó en Irak, les dijo Diosdado Cabello, número 2 de Maduro, a un grupo de militares. Claro que Maduro prefiere no emparentarse con Saddam Hussein, que murió ahorcado en 2006, y apela a la guerra de Vietnam en sus discursos a las tropas. Esta semana visitó varios destacamentos en la frontera con Colombia poniéndolos en alerta. Y ante la posibilidad de un conflicto, cierra filas con sus principales padrinos, Vladimir Putin y el turco Recep Erdogan, a quien Maduro llama el sultán. Ambos le proveen armas y equipos militares, que los venezolanos pagan con su oro. La periodista fue quien informó que se cargaban toneladas de oro en un avión que aterrizó en Maiquetía durante la madrugada del 30 de enero. El economista y diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, confirmó que el avión pretendía extraer al menos 20 toneladas de oro del país. Se trató del Boeing 777 de la aerolínea rusa Nordwind. Ese oro representa el 20% de las tenencias del metal en Venezuela, con un valor de 840 millones de dólares, explicó el diputado. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano, concluyó Guerra. Exigimos al BCV, Banco Central de Venezuela, detalles de lo que está pasando. Pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó el vínculo. No tenemos nada que ver con ese movimiento. Rusia está lista para hacer todo lo posible para facilitar la normalización de la situación política interna en Venezuela, pero sin interferir en los asuntos internos de este país. La expresión se acuñó a los pocos meses del inicio de la Guerra Civil Española, cuando la República trasladó de 510 toneladas de oro en monedas hacia la Unión Soviética. El oro de Moscú. El episodio selló las relaciones diplomáticas del gobierno franquista con los rusos, y ayudó a financiar a ambos regímenes. El oro de Moscú siguió vivo durante toda la Guerra Fría como propaganda antisoviética para deslegitimar a sindicatos y agrupaciones de izquierda en otras partes del mundo. Tenemos un plan oro muy importante que ha venido avanzando este año, y que apunta el próximo año a ingresos récord de más de $5.000 millones anuales, solamente en oro, explicaba Maduro en diciembre. La historia se repite. En el Plan de la Patria 2019-2025 está incluido el Plan del Arco Minero del Orinoco.
Hoy se inaugura una planta, de las 54 en construcción, de procesamiento de oro con nueva tecnología, detallaba el presidente. Suma que el régimen de Maduro planea saldar con petróleo, oro y diamantes. Venezuela le debe a Moscú 17.000 millones de dólares. Y con la producción petrolera bloqueada, Venezuela destila su petróleo en Estados Unidos. Maduro apunta más que nunca a financiarse exportando oro. La explotación ya está en manos de empresas de capitales turcos. Antes Venezuela refinaba su oro en Suiza, pero desde que el país bloqueó las cuentas de funcionarios chavistas vinculados al narcotráfico, Maduro prefirió mudar esa producción a Turquía. Asfixia financiera. El secretario asistente del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingham, confirmó que tras el abandono a la estatal petrolera PDVSA, Maduro desvió su atención a la explotación del oro para obtener recursos. No se trata de minería convencional, esto es destruir los bosques creando enormes cantidades de agua estancada que va contaminada con mercurio y otros químicos. Será un catástrofe medioambiental durante décadas, con brotes de malaria, dengue por la región, agregó. Según la administración Trump, ese dinero se utiliza para financiar las redes de corrupción que sostienen a la dictadura. Se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes de sangre en África, denunció Billingham. La estimación estadounidense apunta a que en el arco minero venezolano hay unas 8.000 toneladas de oro, equivalentes a 331.000 millones de dólares, suficiente como para que Maduro se financie por décadas. El plan de los estadounidenses es continuar cortándole los canales, bloqueando cuentas y estableciendo sanciones internacionales. Con Guaidó como frente, como lo había sido en 2017 el entonces presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, se envían cartas y se pautan encuentros con directivos de embajadas, bancos e inversores internacionales. En mayo del 2017 Goldman Sachs compró bonos venezolanos por 2.800 millones de dólares y enfrentó las críticas. Hoy el grueso de los bonos interesados en Venezuela tienen su sede en Estados Unidos, por lo que la medida de Washington que también ha prohibido comprar oro venezolano secó la gran fuente de financiación chavista. Juan Guaidó pide a los trabajadores rebelarse contra Maduro. Llegó el momento del cese definitivo de la usurpación, y para eso los necesitamos, hermanos, dijo el líder opositor a los empleados públicos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, instó a los trabajadores públicos a rebelarse contra el gobernante Nicolás Maduro, al que considera un usurpador. Llegó el momento del cese definitivo de la usurpación, y para eso los necesitamos, hermanos, dijo el líder opositor a los empleados públicos. En esa misma línea, pidió a los funcionarios dar a conocer a sus compañeros una ley de garantías que cuenta con el aval de la Asamblea Nacional, Parlamento, y contempla proteger a quienes desobedezcan órdenes en instituciones públicas que contradigan la Constitución y las leyes con el fin de quitar el apoyo burocrático al chavismo gobernante. Asimismo, reiteró su pedido de conformar comités en cada centro de trabajo para garantizar la participación frecuente en las llamadas protestas estratégicas organizadas, un modo de reclamo que la oposición promueve para denunciar fallos en los servicios públicos, y cualquier otro pesar en medio de la crisis económica. En este sentido, animó a los trabajadores a apoyar la ruta que él ha planteado, y que incluye sacar a Maduro del poder, instaurar un gobierno de transición y llamar posteriormente a unas elecciones libres. Lo único que tenemos claro en Venezuela es que de perpetuarse este régimen no vamos a poder ni sobrevivir, prosiguió al alegar la insuficiencia monetaria de los obreros, y en general de los millones de venezolanos que devengan salario mínimo. ¿Quién puede vivir con un sueldo de 18.000 bolívares al mes? Nuestra intención es lograr el bienestar de la gente. En todo momento hemos hablado de derechos, de reivindicaciones. El compromiso es con quienes de manera gallarda resisten y se mantienen en la lucha,
finalizó. El régimen de Nicolás Maduro emprendió una nueva provocación contra el gobierno de los Estados Unidos y los países democráticos de la región al permitir que la aerolínea iraní Mahan Air inicie labores en Venezuela. A pesar de haber sido acusada de transportar equipo bélico a zonas de guerra en Medio Oriente, la aerolínea iraní inauguró este lunes un vuelo directo entre Teherán y Caracas, como parte de los acuerdos bilaterales entre Irán y Venezuela. El inicio de dichos vuelos se da el mismo día que el gobierno de Donald Trump calificó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. De acuerdo con investigaciones, la Guardia iraní es la que controla la aerolínea que hoy inició operaciones en Venezuela, y además es conocida como portadora de armas. De hecho, países como Alemania y Francia prohibieron sus vuelos, mientras que Estados Unidos la sancionó en 2011.